segunda sección. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a José Bodas, él es secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, a quien le doy la bienvenida y los buenos días aquí en Punto de Corta Radio. José, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenos días, gracias de verdad una vez más por la oportunidad que nos dan los trabajadores petroleros, bueno, y a todos los sectores, de verdad, de los trabajadores, los sectores populares, por la oportunidad. Así es, José. Gracias por atendernos. Fíjate, la primera pregunta por la que quiero comenzar, sin duda alguna, es tu apreciación y el conocimiento que tengas sobre lo que pudo ser un intento por parte del ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quien prometió que hace un mes se iban a eliminar las colas de gasolina en las estaciones de servicio. Pero ¿qué pasó con esta promesa? ¿Qué pasa con la industria petrolera? ¿Realmente hay la capacidad en este momento en las refinerías de acabar, de producir, por supuesto, toda la oferta necesaria de gasolina y gasoil en Venezuela como para acabar con las colas en las estaciones de servicio, José? Sí, en concreto nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones desde los trabajadores que la causa de la falta de gasolina, de la falta de diésel, gasóleo, para los vehículos, gas doméstico, para los hogares, es la producción. El estado en que se encuentra la producción de petróleo y el estado en que se encuentran nuestras refinerías. Nuestras refinerías duraron más de 4 años paralizadas. Te puedo hablar por Refinería Puerto La Cruz, el cual soy trabajador de 32 años de servicio. Refinería Puerto La Cruz, después de 4 años, más de 4 años fuera de servicio, paralizada, se arrancó, tiene una capacidad instalada de 190,000 barriles, refinar 190,000 barriles diarios, y hoy aproximadamente a lo sumo llega a 110,000 barriles. De verdad que esta es una situación, han hecho anuncios que la refinería El Palito, después de arrancar, también estuvo, al tener tanto tiempo paralizado nuestra refinería, la confiabilidad operacional es casi nula, precisamente por el estado en que se encuentra. Y después de arrancar, hay que paralizarla para seguir haciendo el proceso de mantenimiento. Hasta ahora es lo que está ocurriendo en Refinería Puerto La Cruz. Lo mismo está pasando en Refinería El Palito, en Puerto Cabello, y en Punta Cardón, y ahí en el complejo refinador de Paraguaná. Mientras no se soluciona el problema de la refinería, que han anunciado que Refinería El Palito pronto estará en servicio otra vez, en Refinería Puerto La Cruz, y es cierto que se está trabajando en la planta de cacreo catalítico, y que está de verdad avanzado esos trabajos, no se ha solucionado esta situación. José, ¿cuál es el principal motivo de esto? Porque siempre hablamos pues de la destrucción de la industria petrolera, pero ¿esto es motivado a qué? Muchos aseguran que es por supuesto la corrupción, la falta de inversión, por supuesto en la recuperación de las refinerías, de las plantas como tal, pero ¿cuál es el motivo, según José Bodas, de la destrucción y la falta de capacidad de la industria en este momento, ¿no? Sí, se va de la mano. Estamos hablando que el fiscal general ha planteado de las fajas petrolíferas del Orinoco se robaron. No hay otra palabra. Se robaron más de 25,000 millones de dólares. Y imagínate tú, es por eso que el pueblo de Venezuela exigimos cárceles para los delincuentes, los ladrones que tuvieron al frente de la industria, pero también que se repatrie ese capital para ser invertido precisamente en la industria petrolera, para ser invertido en el hecho de las vacunas y sobre todo atender el problema del hambre que hay hoy en Venezuela. Ese es uno, la corrupción. Lo otro, la falta de inversión, de mantenimiento que hay en la industria petrolera. Al lado de esto, no es menos cierto que con salario de hambre, con salario de semiesclavitud, con salario de $3 mensuales en concreto, pues no se va a recuperar la industria petrolera. Con trabajadores detenidos como Eudy Giró,
y también el compañero Marcos Sabariego, Gil Mujica, el capitán de remolcadores Bartolo Guerra, aquí de Guaraguao, en Puerto La Cruz, muelle de Guaraguao, el ingeniero Guillermo Zárraga del complejo refrigerador Paraguaná, por luchar por los derechos de los trabajadores, simplemente no se va a recuperar la industria petrolera, porque nosotros decimos que es fundamental para recuperar la industria petrolera. Tenemos que recuperar la calidad de vida de los trabajadores, salario igual a canasta básica, que se respete la convención colectiva, realmente, la dotación de los implementos de seguridad, la implementación del PSICOPROSA, que es el sistema corporativo de salud. Sí. PDVSA anuncia que hay un seguro de $10,000 póliza, de $10,000 al año, y no atienden a los trabajadores, no existe en la práctica ni ese seguro, ni tampoco el PSICOPROSA, es decir, los jubilados del Estado que se encuentran también por los medicamentos y por sus reivindicaciones. Y nosotros decimos claramente que con una industria, con empresas mixtas, pues no se va a llevar, tiene que ser del Estado, pero dirigida por los trabajadores, y eso no ocurre. A los trabajadores, nosotros con propiedad lo decimos, desde Secura, desde la Secretaría General, presentamos en el 2010 un informe sobre la problemática de la industria petrolera y la solución a esta problemática, y dijimos en ese momento que PDVSA se cae a pedazos por falta de inversión, falta de mantenimiento, pero a los trabajadores no se nos escucha en la industria petrolera. Presentamos propuesta y solución, pero no se nos escucha, todo lo contrario, se nos persigue. Todo lo contrario, se criminaliza la lucha de los trabajadores en defensa de la convención colectiva, del salario, las condiciones de trabajo, la bioseguridad que debe existir en un momento de una crisis tan grande como la crisis, la pandemia del COVID-19 en Venezuela, unida a la pandemia del hambre, que es muy fuerte. Bueno, esa es la realidad que nosotros vivimos, y la criminalización de nuestros planteamientos y de nuestras exigencias. José, esta realidad sin duda alguna es muy compleja como para que pueda resolverse con un video difundido por el mismo ministro de Petróleo en la actualidad, Tarek El Aissami, con una promesa. O sea, yo insisto en lo de la promesa porque, José, sin duda alguna, no solamente se ha basado en una demagogia en los últimos años por parte de la administración de Nicolás Maduro, sino que además se han encargado, por supuesto, de decir que las sanciones son la principal causa de que la industria petrolera esté así. Y todos sabemos que es falso, ¿no? Que haya influido algo en los últimos años pudiera ser, pero la industria petrolera viene en un déficit desde hace muchos años y no desde que comenzaron las sanciones. Esta promesa, si tomáramos por cierto, por ejemplo, que realmente con una voluntad política la administración de Nicolás Maduro hiciera la inversión necesaria, los tomara en cuenta ustedes, a partir de hoy, por ejemplo, vamos a suponer ese hecho, ¿en cuánto tiempo pudiera la industria petrolera recuperar realmente la producción que tenía hace algunos años atrás y poder ofertar para, digamos, para cubrir toda la demanda, al menos de gasoil y gasolina en Venezuela? ¿Cuánto tiempo pudiera pasar para eso? Las sanciones que nosotros decimos que estamos en contra de las sanciones, lo que vienen a agregar algo que la industria ya estaba comprometida. En el funcionamiento de la industria petrolera, antes de las sanciones, ya estaba comprometido. Nosotros estamos en contra y rechazamos las sanciones, pero también decimos al pueblo de Venezuela que tenemos que decir la verdad, que las sanciones agravan una realidad que ya estaba preestablecida, por lo primero. Lo segundo, se necesita inversión. Tenemos la mano de obra calificada, los trabajadores con sentido de pertenencia, con conocimientos científicos y técnicos, los técnicos, los ingenieros, los profesionales, los artesanos, los trabajadores en la industria petrolera. Ahora, el problema que tenemos es que no están el dinero para invertirlo. Entonces nosotros decimos que el gobierno, dejando de pagar la deuda externa, esta deuda externa que se le tiene principalmente a China, a Rusia, dejando de importar, de invertir dinero en represión,
y en el parque militar del país. De verdad se le debe, poniéndole impuestos que hoy las transnacionales, muy pocas veces se dice en Venezuela que en este país es uno de los pocos del mundo que las transnacionales petroleras, tanto del Estado como las transnacionales foráneas, simplemente no pagan impuestos, están exoneradas de pagar impuestos. Se tiene que utilizar un impuesto progresivo para que haya el dinero para invertirlo en la industria petrolera, y se debe de escuchar a los trabajadores. Se debe de tener un salario como lo establece el artículo 91, porque con salarios de hambre que reducen a los trabajadores a condiciones de semi-esclavitud o esclavitud moderna, sin psicoprosa, con la persecución, simplemente no va a ser posible la recuperación de la industria petrolera. No va a ser posible sin la inversión, sin el reconocimiento del contrato colectivo, del psicoprosa, de los derechos de los trabajadores, de un salario igual a canasta básica, con los implementos de seguridad y de bioseguridad de acuerdo a la pandemia del COVID-19, simplemente no va a ser posible. José, ¿siguen llegando tanqueros con gasolina de otros países a Venezuela? Sí, desafortunadamente un país energético como Venezuela, la producción que tenemos de gasolina, y es cierto que ya tenemos una producción, no abarca para la totalidad del mercado. Vemos estados donde se dura hasta 5, 10 días y en otros hasta un 45 días para poder adquirir gasolina. Tenemos casos críticos, el Zulia, que es un estado petrolero, el Táchira, Mérida, Trujillo, aquí en el oriente del país, el estado Bolívar y Sucre. Hay estados que de verdad la problemática es muy grande, no solo de gasolina, también diésel y el gas doméstico. José, para concretar en cifras, ¿tienes a la mano cuántos barriles se producen en este momento? ¿Cuántos barriles de petróleo? ¿Cómo está esa exportación desde Venezuela también? Mira, en Refinería Puerto La Cruz, que es una de las que está funcionando hoy, de gasolina se produce alrededor de 18,000 barriles diarios. ¿Esa es la única que está funcionando, José? Y 15,000 barriles de diésel. Es la única. Ahora, al palito pronto va a arrancar la planta de catalítica de Refinería Balanca, pronto, que está diseñada para una carga de 14,000 barriles, pero de gasóleo. Pero ponte tú que trabajaste entre 8 y 10, pero también Amuay está arrancando catalítica, es decir que no más de 30,000 barriles de gasolina aproximadamente hoy se produce, y según la pandemia y las restricciones se necesitan mínimo 50,000 barriles, porque antes de la pandemia estamos hablando de alrededor de un promedio de 100,000 barriles, porque históricamente se consumía en Venezuela 300,000 barriles diarios de gasolina en el pasado. Ahora, con el problema del parque automotor que todos conocemos, el parque automotor, con el problema de los repuestos, y todo esto ha reducido, que antes de la pandemia teníamos en el mercado 100,000 barriles, que ya venía disminuyendo de los 300,000 a 100,000, y hoy se requiere aproximadamente 51,000 barriles de gasolina. Con las restricciones, sí. Debido a las restricciones, hay unos estados, recuerda que hay unos estados que se consigue nada más en la gasolina en divisa, la dolarizada, cuando aquí los salarios no están dolarizados, y la regulada simplemente desapareció. Sí. La subsidiada. Es así. José. Entonces, ese es la realidad que estamos viviendo hoy, y por eso el estado de las colas. José, precisamente sobre este último punto, me quedan 2 minutos, pero mencionaste algo importante, el tema de la gasolina subsidiada y precio internacional. ¿Hay algunas fuentes que sugieren que la administración de Nicolás Maduro pudiera de alguna forma pasar
a todas las estaciones de servicio a precio internacional. ¿Crees tú que puede haber alguna intención? ¿Crees factible que esto sea de alguna forma una orden desde la administración de Maduro? Bueno, el gobierno de Maduro está aplicando un paquetazo antiobrero antipopular que ellos denominan el programa económico de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, que no es más que las tablas salariales, la no discusión de la contratación colectiva, y en ese plan indudablemente está la privatización de la distribución de gasolina, y hoy se está en este país debatiendo en la Asamblea Nacional reformando la ley de hidrocarburos, porque efectivamente el gobierno nacional pretende privatizar todos los servicios públicos de una forma para mantenerse en el poder. Indudablemente que pretende, y se ha hablado inclusive hasta de aumentar la gasolina y eliminar la subsidiada. Sí. Pero el problema que tenemos en Venezuela es que con salarios de hambre, con salarios de $3, que no alcanza para alimentarse, de verdad es una situación donde los pocos trabajadores, los pocos educadores, médicos, profesionales que tienen vehículos, con esos salarios de hambre es imposible comprar a precios internacionales la gasolina en este país. Por eso es la lucha que tenemos por salario igual a canasta básica, la lucha por las convenciones colectivas, la lucha por los derechos de la clase trabajadora, porque hoy ni el derecho a la alimentación, ni el derecho a la salud, a comprar medicamentos en medio de una terrible pandemia como la del COVID-19, ni el derecho a la recreación están garantizadas, porque simplemente el salario está totalmente destruido y no existe en la práctica en Venezuela. Tenemos el salario simbólico de 3 a 5 dólares mensuales, y son salarios de hambre que reducen a la clase trabajadora venezolana a condiciones de semi-esclavitud. Ni siquiera Bolsonaro o Trump llegaron a tener unos salarios de esta condición. El paquetazo y en la política del gobierno nacional es profundamente antiobrera y antipopular como ningún gobierno en la faz de la tierra. Es así. José, muchísimas gracias por tu tiempo, por supuesto por tu sinceridad a plantear todas estas problemáticas y esta difícil situación en la que se encuentra la industria petrolera. Seguiremos en conversación y comunicación contigo, José. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y como por una vez más esta oportunidad, y como dicen los compañeros de Refinería Puerto La Cruz, solo la lucha cambia la vida de la clase trabajadora. José Bodas, él es secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Con él nosotros despedimos este segmento Hablemos Con. Esta entrevista pueden escucharla nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también reseñada en pocos minutos en nuestro portal puntodecorte.net. Antes de finalizar el programa, por supuesto, nos quedan algunos